Entonces, el siguiente tema corresponde a lo que es sucesión geométrica, ¿ya? Del cual se va a desprender la definición de lo que es una serie geométrica. Entonces, primero pues hay que definir lo que es una sucesión geométrica. Entonces, una sucesión sigue teniendo esta forma general: a sub 1, a sub 2, a sub 3, un término enésimo también, y esto puede seguir, ¿ya? Pero ¿cuál es la relación entre uno y otro? Es que el crecimiento entre dos elementos consecutivos, ¿no? Y tienen en base siempre el primero, es que el segundo resulta de multiplicar el primero por una cantidad R, ¿ya? Y asimismo el otro, el tercero, ¿de dónde resulta? De multiplicar el segundo elemento por la misma cantidad constante R, y así con los demás. ¿Listo? ¿Cómo se llama R? R se conoce como razón común. Razón común. Y si tengo una sucesión como la que está expuesta aquí, ¿cómo saber si esta sucesión es geométrica o es aritmética? ¿Ya? Pues es simple, usted coja cualesquier dos términos consecutivos, ¿ya? Cualesquier dos términos consecutivos. Y dos o más parejas, ¿no? Dos o más parejas. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, a sub 2 entre a sub 1 debe ser igual a sub 3 sobre a sub 2, y debe ser igual, si me dan los primeros cuatro elementos, a sub 4 sobre a sub 3. Debe ser lo mismo. ¿Y eso quién va a ser? Pues eso debe ser precisamente R, la razón común. Por eso se llama razón, porque surge de un cociente. Eso es lo que debo comprobar, ¿no? Si es geométrica. Y recordemos, ¿cuándo es aritmética? Pues cuando a sub 2, menos el término anterior va a ser igual a sub 3 menos el término a sub 2, ¿ya? Y a su vez así con los demás, o a sub 4 menos a sub 3, esta era la anterior, ¿ya? Cuando hago la diferencia, me da la misma, el mismo término de crecimiento, ¿no? Eso ya lo habíamos analizado cuando es aritmética, ¿no? En este caso no se suma, en este caso se multiplica un factor R. ¿Cómo se llama? Razón común, así se llama, ¿no? Razón común. Bueno, veamos un ejemplo entonces, estipulado por acá. Veamos un ejemplo. Indique cuáles de las siguientes sucesiones son geométricas, suponiendo que el patrón continúa, ¿ya? ¿Usted qué hace? Pues comprueba haciendo la división que había mencionado. Por ejemplo, en la primera, haga la división 1.35 entre 1, ¿no? Si estoy tomando el primer ejemplo, estoy tomando el punto 1, el A, entonces, ¿qué haría? Pues 1.35 entre 1, esto está muy sencillo, pues hasta ahí la razón en todos tendría que ser 1,35, en todos. Por una pareja que no dé, pues ya no sirve. Veamos, 1.8225 sería el otro, ¿no? 1.8225 dividido entre el anterior, que es 1.35. Veamos si me da también 1.35. Entonces, por acá tenemos la calculadora y tenemos 1.8225 dividido entre 1.35. Me da precisamente 1.35, pero no es suficiente. Los términos que me dan deben seguir así, ¿no? El otro sería 2. Lo voy a hacer por acá, 2.460375 dividido entre el anterior, 1.8225.
y también nos da 1.35, ustedes ya lo estarán verificando. ¿Ya? La B, si ustedes verifican, no va a cumplir con eso. ¿Ya? 21 entre 18, por ejemplo, nos da 1.16, 21 entre 18, 25 dividido entre 21, 1.19 ya no es, ¿no? Y la C también es, porque 6 entre 3 es 2, 2 entre 6 es 2, 36 entre 2 es 2. Pues mira que es muy evidente que de un término a otro está creciendo como el doble del anterior, ¿no? Entonces, la razón común en ese caso es 2 en la C. Ok. Bueno, eso con respecto a la serie. Y el libro, pues, define esto un poco más. La idea es llegar a la fórmula. Entonces, el libro, miren, porque sí, en algún momento tenemos que encontrar lo que es la fórmula del término enésimo. Y hagamos este análisis, ¿no? Rápidamente. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene, a utilizar utilizamos este espacio de acá. Si de pronto tiene, tenemos nuestra sucesión, ¿no? ¿Ya? Y ya sabemos que está creciendo en R. Entonces, A sub 1, pues es el mismo A sub 1. A sub 2, pues no es más que A sub 1 multiplicado por R. Hasta ahí, porque el siguiente es un factor. A sub 3 es el anterior A sub 2 multiplicado por R. Pero A sub 2, ¿quién era? A sub 1 por R y por R. ¿Ya? Esto era el anterior. ¿Y esto quién es? A sub 1 por R al cuadrado. Hagamos A sub 4. A sub 4 es el anterior multiplicado por R. Pero A sub 3 es A sub 1 por R al cuadrado y por R. Por lo tanto, eso quedaría A sub 1 por R a la 3. ¿Cuál es la idea de esto? Siempre establecer nuestras sucesiones, los términos de las sucesiones en términos del primero, que es el que generalmente vamos a conocer, y en términos de la razón, ¿no? Común. Y usted ya puede inferir, mire, siempre relacione el subíndice con esto, porque lo demás se mantiene constante. A sub 1 y R se mantiene constante, que está variando el exponente, y es 1 menos. Bueno, por lo tanto, si uno continúa con ese proceso, tendríamos que A sub n, cualquiera el que sigue, va a ser que lo que se mantiene en todos constante es A sub 1. Se mantiene R, pero elevado, si aquí es 2, miren. Acá el exponente es 1, aunque no está. Si aquí es 3, el exponente es 2. Si es 4, es 3. Si el subíndice es n, ¿el exponente quién es? Pues n menos 1. Lo restamos, ¿no? R elevado a la n menos 1. Y esta es la fórmula del término enésimo. ¿Ya? Bueno. Ahora bien, ya tenemos la fórmula del término enésimo, que es muy fácil de deducir de una sucesión geométrica. ¿Qué es una serie geométrica? ¿Ustedes cómo la definirían? Bueno, ya lo pensaron. ¿Qué era una serie geométrica? Pues es la suma, recordemos esto, de los n primeros términos, de una sucesión, pues, de la misma característica geométrica. ¿Y qué pasa? Voy a resumir bastante esto. Se simboliza con S1, S2, sumo los dos primeros términos, S3, sumo los tres primeros términos, o S sub n, que sumo los n primeros términos como lo he definido. Y aquí, ¿qué me interesa? Pues me interesa S sub n. Mediante un proceso de demostración también, que lo hace este libro, y lo puede revisar, ¿ya? Pero nos interesa la fórmula. S sub n se va a expresar como A sub 1
factor de 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Entonces, ¿qué va a ser esto? La suma o el acumulativo de una sucesión geométrica es una serie geométrica y se expresa mediante esta fórmula, ¿ya? Y vamos a ir pues a nuestros problemas. Por lo tanto, voy a dejar esto. Por lo tanto, vamos a anotar las formulitas debajo de lo que le corresponde, ¿ya? Entonces, tenemos sucesión geométrica. La sucesión geométrica nos interesa el término enésimo. A sub n es igual a A sub 1, depende del primer término de r, que es la razón común elevado a la n, menos 1. Entonces lo vamos a dejar aquí indicada. Y de este lado, borramos esta. Y debajo de serie geométrica vamos a escribir la fórmula de la serie geométrica S sub n. S sub n igual a sub 1 factor de 1 menos r, factor de 1 menos r, aquí dentro elevado r a la n, más pequeño esto, elevado a la n, sobre 1 menos r, ¿ya? Hay una restricción, pues n, para que esto tenga sentido, r, pues debe ser distinto de 1, ¿no? Y anotemos esta restricción, r, pues distinto de 1, y también para que exista la sucesión, r distinto de 0, ¿ya? Dos restricciones para r. Listo, podemos borrar lo que no necesitamos, y vamos a ir a resolver uno de los problemas planteados y terminaríamos. Ustedes en la guía deben resolver uno, yo escogí uno también, y similarmente a como voy a hacer yo uno de estos problemas. Entonces, el 13, por ejemplo, dice: el gerente de una empresa realizó 30 depósitos cada mes en una cuenta de ahorros. Él realizó 30 depósitos, uno por mes, ¿no? En una cuenta de ahorros. El primero por 20.000, el segundo por 22.000, el tercero por 24.200, el cuarto por 26.620 y así sucesivamente. ¿Cuánto depositó en total? Entonces, vamos a anotar la serie, los datos que nos dan. Entonces sería la serie dada por, este es el problema, 13, ¿no? Este es el problema, 13. Y anotemos la serie. 20.000 primero, coma, 22.000, coma, 24.200, 26.620, 26.620. Listo. Y así esto sigue sucesivamente. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Porque realizó 30 depósitos. Y lo voy a escribir en términos de serie porque no lo conozco. Hasta A sub 30. ¿Ya? No lo conozco. Veamos primero si es una serie geométrica. Si hacemos la división de estos dos, si hacemos la división, ¿no?, de estos dos en ese sentido, entonces nos daría que tendríamos, resumiendo esto, porque se cancelan los tres ceros, ¿no? Sería 22 dividido entre 20. Eso nos da 1.1. 1.1. Y otra vez de aquí para acá, con la división. Veamos. Hagamos esa división, ¿ya? 24.200 dividido entre 22.000. Todos deberían darnos igual, la misma razón, 1.1. Y así mismo el de acá, ¿no? Así mismo el de acá, también si hacemos esa división nos va a dar 1.1. Es geométrica y su razón común, o sea, R, y eso es lo que podemos identificar aquí, R es 1.1 por un lado.
¿Y qué más identificamos? Pues de alguna manera vamos a aplicar alguna de las dos fórmulas. Y ambas dependen de A sub 1, de R que ya está, de N que depende de la pregunta, ¿ya? De A sub 1, entonces en este caso es, A sub 1 es 20.000, ¿no? Y lo reescribo, 20.000. Dato curioso, solamente dependen de A sub 1, R y N, no de A sub N. No dependen de A sub N. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos al problema. ¿Y qué nos pregunta? Dice, ¿cuánto depositó en total? Entonces, no nos está diciendo aplique la serie geométrica, nada, ¿no? Uno tiene que hacer la traducción, tiene que entender lo que le preguntan. Entonces, ¿cuánto depositó? Es un acumulativo, vuelven a ser acumulativos, ¿ya? Después de un largo tiempo, siguiendo una regularidad o un patrón. El patrón es que lo que está ahorrando entre un mes y otro es factor del mes anterior. Y un factor de lo que deposita el mes anterior multiplicado por 1.1. Esa es la regularidad o el patrón que sigue, ¿ya? Y nos interesa cuánto ahorró, cuánto depositó, no ahorró, sino cuánto depositó en la cuenta de ahorros en total, o sea, después de los 30 depósitos, después de los 30 depósitos, es decir, necesito acumular todo esto, ¿ya? Todo esto. Y por lo tanto, esto es una serie, es un acumulativo de los primeros 30 términos, ¿ya? Es decir, ¿qué tendríamos? Entonces, tendríamos esto. Me piden calcular el acumulativo de depósitos, o sea, S sub 30. Y entonces aquí, ¿qué deducimos? Pues que N es igual a 30, que me piden para N igual a 30. Es decir, la serie S sub 30. Igual, utilizamos nuestra fórmula A sub 1, o sea, 20.000 por 1 menos R a la N, 1.1, entre paréntesis mejor, elevado a la 30. Cierra. Y todo esto dividido entre 1 menos 1.1. De donde S sub 30 va a ser igual, ¿no? Y hacemos esta operación en nuestra calculadora, que nos va a dar, veamos, entonces sería 1.1 elevado a la 30. Esto nos da 17.44. Y esto, entonces estoy haciendo estos procesos por acá, 17.44. Entonces, ¿qué tendríamos? Y esto multiplicado por 20.000. Entonces nos daría menos 328.800 dividido entre 1 menos 1.1. Y esto nos da 3.288.000, ¿no? 3.288.000 pesos. Es decir, como respondemos en nuestro problema, ¿cuánto depositó en total? En total, este señor, con esa regularidad geométrica, deposita en total 3.288.000 dólares. ¿Ya? Dólares. Y veamos la respuesta. Este es el problema 13 de la última hoja.
3.289.000, porque yo lo redondeé, ¿ya? Listo, 880, ¿no? Lo que pasa es que yo hice un redondeo allí, ¿no? Estoy redondeando la división. Y esa es la respuesta a este problema, ¿da? Listo, eso sería los problemas de sucesión geométrica, serie geométrica y pues lo que yo había expuesto anteriormente, lo que es sucesión aritmética y serie geométrica, son los dos temas que aborda nuestro libro que tenemos como base, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí estaría entonces los temas correspondientes a abramos nuestro contenido, ¿no? Para recordar los temas que siguen. Creo que aquí ya entramos a la unidad 2, ¿no? Hasta ahí estarían preliminares matemáticos, que sería la unidad 1. Seguiríamos con nuestro tema de interés simple, que es no es complicado, es sencillo. Y interés compuesto, utilizaremos ya algunas de las cosas que miramos en preliminares, especialmente los de exponenciales y logaritmos, ¿no? En interés compuesto. Entonces, este tema, pues lo abordaremos, estos dos temas en la semana que viene. Y en la otra semana, pues los otros dos sí culminaríamos, ¿no? Ya de manera virtual. Listo, señores. Gracias.